Ya chicos, entonces hoy día, como les dije, vamos a ver el tema de mecanizado y hacer simulaciones ya, pero por Mastercam en cuarto eje. Ya eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Lo importante que deben saber cuando trabajamos ya en Mastercam en cuarto eje, que nosotros al tener esta figura, como ustedes ven acá en las dos vistas que estamos viendo, una vista frontal de la pieza con diámetro 50, esto es lo otro, por si acaso chicos, cuando hacen los exámenes de título, por lo general cuando uno acota en esta vista, que está acá, por lo general el software tira diámetro 50, ¿cierto? Eso es lo que está tirando. Entonces, por lo general, los profesores de la comisión siempre dicen eso, y por norma de dibujo técnico hay que sacarlo. Esa parte no va. Ustedes lo editan y dejan solamente 50. ¿Por qué? Porque como yo estoy viendo que esto físicamente es un diámetro, es como decir, diámetro 50. Una Entonces, consulta, profe. dígame. Y si, por ejemplo, en el dibujo es una esfera, Ah, no, eh, exactamente, pero una esfera no te lo va. Bueno, en vista, se me acota como radio. sí, se te acota como radio, eso estaría bien. Ya, y en el punto en que, por ejemplo, tengo un cilindro, ese también estaría bien si lo cuento como radio. Digo, como Sí, diámetro. sí. Yo en los ejemplos que van a ver o que ya están en el aula, están acotados de las dos formas. De esta forma, eliminando el diámetro, y los otros están acotados como radios, por lo mismo. ¿Ya? Las dos formas son válidas. Ah, ya, entonces estoy ¿Ya? bien como acoté el plano. Y al ver esta pieza en vista lateral, ¿ya? En vista lateral, que estaría acá al costado, ahí sí yo estoy viendo el símbolo diámetro. Eso estaría bien, porque muchas veces le sacan el símbolo acá, esto se lo sacan y le Y le sacan sacan el también símbolo acá. derecho. Mm. No Y el sé, que está en el rectángulo, está ¿sí? bien. Está Eso bien está bien. adentro. Ah, ya. Que como hay un círculo, entonces. Eso está bien. Ya. ¿Ok? Esa es la forma de acotar una vista lateral o un corte si hubiera una perforación por interior. Eso estaría bien. ¿Ya? Eso no se lo borren. ¿Ya? Así que, más que nada, para que tengan en consideración, porque los trabajos de título que hubieron en la semana pasada, varios tuvieron ese error. ¿Ya? Así, para que no les vaya a pasar a ustedes. Sobre todo ahora que están, Profe, están una en. consulta, ¿Mm? igual es súper externa. Yo tengo muchos conocidos que trabajan en escuela y etcétera, y según la corporación o el Minedu en sí está pensando en que se retomarían, o sea, depende de la situación, que en septiembre podrían volver las clases presenciales. No sé cuál es la diferencia con nosotros, Mm. o Es que mira, etcétera. según el estado de excepción de los 90 días, llega hasta septiembre. Mm, ¿Sí? Los 90 días que había decretado el gobierno, Tres meses más fue lo que en pasó. teoría, debiésemos volver ahí. Como digo, en Ya, teoría. Y por eso sí. también los colegios se están preparando para esa fecha y bajo también el escenario que está supuestamente la curva bajando de contagio, por eso se está estimando. Pero esto no quita que eso sea ciencia cierta así. Si llegamos Ya. a entrar, ok, me imagino que van a hacer con todas las medidas de seguridad para poder entrar a las clases. Estoy pensando solamente en voz alta, porque no, de la universidad aún no lo han dicho nada. ¿Ya? Así que Entonces, hasta solamente el, hasta hay el que ver momento no, hasta el no momento, ni no. Y nones. si que el gobierno tira de nuevo estado de excepción después de septiembre, vamos a continuar por 90 días más, si es que lo hace el gobierno. No quiero, ya no quiero más. No, estamos Quiero todos en las libertad mismas. por un momento. Estamos todos en las mismas, así que Ya me aburre, solamente salgo a comprar pan. Así ya que, chicos, no me desvíen tanto de la, ya, ya, ya. de la clase. Estoy Entonces, metiendo. cuando uno va a trabajar entonces en cuarto eje en Mastercam, esta pieza que está como cilindro, uno la debe desenrollar. ¿Qué quiere decir esto? Debe calcular o debe dibujar la pieza en forma plana. Me explico. Voy a ir a la pizarra. Recuerden las medidas que tiene un largo de 80 y un diámetro de 50. Eso me interesa que recuerden. Largo 80, diámetro 50, y va a haber una perforación pasante. Obviamente que aquí vamos a hacer brocacentro, un punto por un lado, un punto por el otro. Eso es lo que va
vamos a hacer en Mastercam por ahora. Entonces voy a ir a la pizarrita. Vamos a la pizarra. ¿Dónde estás? Ahí está. Ok. Entonces, dijimos que teníamos un diámetro de 50 milímetros. ¿Ok? Yo le estaba diciendo que esta pieza hay que desenrollarla. Al desenrollarla, ¿qué me va a quedar? Si lo desenrollo, un Un rectángulo. rectángulo. ¿Sí? Logran ver que, imagínense que esta es una hoja plana, yo la enrollo y voy a quedar el perímetro de la pieza. Sí. ¿Ya? Eso es lo que deben saber y eso es lo que nosotros vamos a tener que dibujar en Mastercam. Pregunta. Ya, voy a acotar, voy a hacer unas cotas. Una cota. Por ejemplo, este ancho lo conocíamos, ¿cierto? ¿Cuánto era ese ancho? 50. 50. Perfecto. 50 milímetros. Ahora sí una cosa recta. ¿Cuánto vale esa distancia? Esa longitud. Según plano, 80. De nuevo, piensen bien. Ya, entonces, el largo. No, eso es una fórmula, el desarrollamiento del círculo. ¿Cuánto Ese es el sería? perímetro de la... ¿Cuál Es es 2 la pi fórmula? radio, ¿no? ¿Ah? Que 2 pi entonces radio. el 80 es el que se mantiene, no el 50, porque era diámetro 50. ¿Era diámetro cuánto? 50, ¿cierto? 50. Sí. Sí, pero el largo era 80. Correcto, ya bien. Me están despertando, me están despertando. Yo estoy, como No, le si digo, le dije 80. ¿ah, dijo 80? Lo escuché mal En entonces. el largo eran 80 y en el diámetro 50. Ya, pero ojo, que este largo no podría ser 50, porque es un perímetro. Esta medida que yo tengo acá, esa medida vale 50 milímetros, ¿cierto? 50 milímetros. El diámetro. Pero al momento de yo desenrollar esto, Ah, se agranda. 157. ¿cuánto es lo que se agranda? ¿Cuál es la fórmula? 157. Me interesa la fórmula. Pi por diámetro. ¿Ya, cierto? O 2 pi por r, ¿cierto? Ujú. 2 por pi por el radio. Este punto sería el punto final de desarrollar esta pieza. ¿Sí? ¿Hasta ahí me van siguiendo? Ok. Consulta. Al girar la pieza completa, ¿cuántos grados tengo? 360. 360 grados. Entonces voy a escribir que tengo los 360 grados al final. Por ende, acá al principio, ¿cuántos grados tengo? 0. 0 grados. Ok. Entonces, imaginemos, pongámosle los grados a esto también. Imaginemos que acá voy a tener mis 360 grados al girar completa la pieza. En este punto. En ese punto. Ahí tengo el 360 grados. Por ende, al lado de acá, ¿cuánto voy a tener? Mis 180 grados. 180 grados. Voy a mover un poco. Ya, perfecto. Entonces, si yo en mi rectángulo quisiera dibujar mis 180 grados, estaría por acá. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? 180 grados. Por ende, en longitud, ¿cuánto valdría? Si yo sé que 2 pi por r es la vuelta completa, ¿cuánto sería a los 180 grados? Y por Pi radio. R. 48. Pi por radio, Ah, ¿cierto? pi R. Perfecto. Pi por radio. Ok. Y si ahora yo lo subdivido esto a los 90 grados, Pi R medio. Pierre, eso. Esa cuestión dijo Jürgen. Grande Jürgen. a los 90 grados,
¿Cuánto tendría? Y R medio. Y R medio, bien. ¿Se va entendiendo entonces? Y R medio. Y finalmente, a los 270 grados. ¿Cuánto tendría a los 270 grados? 3 pi R cuarto. 3 pi R ¿Cuántos? medio. Medio. 3 pi medio, bien. 3 por pi dividido 2. 3 pi medio. R, le faltó R, profe. Me faltó la R, ¿verdad? 3 pi por el radio dividido en 2. 3 pi medio. Ok. Y esto sería entonces mis 270 grados. Consulta, profe, esto tiene que ver con los radianes, ¿cierto? Extraordinario. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Manuel, ¿cierto? Sí. Ya. Lo que estamos haciendo acá, exactamente, los ángulos en radianes. Al lado lo hicimos en grados, sexagesimal, y al otro lado están en ángulos radianes. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces ustedes me imagino que ya vieron en matemática esto. Y cómo transformar de ángulos a radianes. Es lo que estamos haciendo. Perfecto. Entonces, voy a poner coordenadas a esto. Voy a poner. Voy a cambiar esto. Acá tengo una coordenada. Y hacia arriba tengo mi otra coordenada. Entonces, ¿qué coordenadas serían estas dos flechas que estoy ocupando acá? Estoy escribiendo. ¿Cuál sería la parte superior? Ese sería X, No, Pi R medio. no, la coordenada. Z, ¿Qué ¿o no? sería? Z. ah, Sería Z. C de Estamos en la X. fresa, ¿no? No es la otra I. Y acá sería mi X o Y. ¿O X? Según yo, Estamos en la fresa, tendría que ser. según yo es I. Sí, Porque muy Yo bien. creo lo el mismo. eje siempre está apuntando hacia el lado, nunca está como de frente. Correcto, muy bien, Raúl. ¿Ok? Entonces, ahora dibujemos lo mismo. Acá. Y hacia el otro lado, hacia arriba. Entonces, mis coordenadas, ahora, ¿cuáles serían las que estoy dibujando? La del lado primero, esa. X X, muy bien. Y ahora, y Y. el La Y. Y. Ok. Eso lo habíamos visto en las clases anteriores, cuando dibujamos las piezas de división en programación manual. Acá debemos dibujar exactamente lo mismo en Mastercam. Lo que me importa acá es el desarrollo de la pieza. Imaginemos entonces a este cilindro. Vamos a tener un cilindro, a ver si me sale. Tengo un cilindro, ouch, más o menos no. Más o menos no. No le pego mucho. Arte abstracto a las 8 de la mañana. Sí, totalmente. Ok, si tengo un... Y acá voy a tener una perforación y una perforación al otro lado. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo nosotros es abrir la pieza. Entonces imaginemos que en esta pieza abierta va a haber una perforación acá y a los 180 grados. ¿Ya? Eso es lo que nosotros debemos hacer. Imagínense la pieza que va a estar acá. Va a estar acá arriba una perforación. Y va a estar por el otro lado, a 180 grados, la otra perforación. No debería ser horizontal. Sí, podría ser horizontal, pero quiero recuerdo que ustedes cuando uno establece las coordenadas, yo establezco dónde va a estar mi cero. Yo en el divisor monto y pongo que ese es mi 0 grados, perfecto, ese va a ser mi 0 grados. ¿Ya? En el dibujo que acabamos de hacer, sí, en estricto rigor, si queremos hacerlo, tendría que estar al otro lado para que no se confunda. Acá. Sería una ahí, bueno, sería una perforación mostrada así. Ya, si fuera una perforación ahí que estuviera en los 0 grados y en los 180 grados al lado opuesto.
¿Ok? Entonces, lo que quiero que se queden con el concepto, que ustedes cuando dibujemos en Mastercard debemos siempre abrir la pieza, desarrollarla completamente. ¿Ya? Eso es lo que quiero que tengan en consideración y sabiendo la fórmula del desarrollo, que ya sabemos que a los 360 grados voy a tener 2 pi por r. ¿Sí? Y con esa relación, usted ya con una simple regla de 3, ya podrían transformar cualquier grados a radianes, o a desarrollo, que es lo mismo, porque el ángulo de un radian es la longitud del arco. Eso es lo que está haciendo el radian. ¿Ya? Entonces, ese concepto lo escribieron, lo tienen claro, porque para ir al dibujo e ir a dibujarlo en Mastercam, eso me interesa, dibujar esto en Mastercam. ¿Dudas con esto? ¿Con lo que acabamos de hacer, de desenrollar la pieza? En el fondo, la pieza quiere decir que es un cilindro, ¿cierto? Es un cilindro. Ya, pero ¿por qué hay uno que tiene 80 y no 50? Sigo como pensando en eso. Si sería como el diámetro. Ah, es que, mira, veamos la pieza nuevamente. La pieza. Esta es lo que estamos dibujando. Sí. ¿Ya? La pieza como largo tenía 80 milímetros. Pero como diámetro era 50 milímetros. Es un El cilindro. asunto es que, en el fondo, fue como que lo tomamos de otra forma, ¿cierto? Cuando lo montamos en la fresa, creo que lo montamos en fresa. No, chiquito, lo que dibujó el profe ahí es el manto del cilindro. Exactamente. Yo pesqué el cilindro, voy a ir a la pizarra nuevamente. Tengo el mismo cilindro, el mismo diámetro 50 que está acá, eso. El Ya. mismo diámetro 50. Y la pieza que tengo acá al lado del rectángulo, yo lo abrí. Pesqué la pieza, el diámetro, y lo desenrollé, y lo estiré. Ah, ya, ahora entendí. Eso es lo que acabo de hacer. Tomar el Como tirar cilindro y lo abrimos. Mantuve los rollo mismos con 80, porque el 80 era la longitud del cilindro, Era el que no cambiaba. el que no cambiaba, el largo de la pieza. ¿Ya? Eso no me cambia. Lo que me cambia es el dibujo del rectángulo, porque ese dibujo del rectángulo es el desarrollo o el perímetro de este diámetro. Y ya sabemos que el perímetro de un círculo es 2 pi por r. Y eso es 360 grados. Y por eso después les dibujé, si yo hiciera a los 180 grados, ustedes me dijeron que era pi por el radio, porque es la mitad. Y así lo estamos dividiendo. Después a los 90 grados, pi radio dividido en 2, y después 3 pi medio por el radio. ¿Ya? Y como ustedes bien dijeron ahí, esto es un radian. Entonces todos estos ángulos están en radianes. Esta es la forma. Y estamos sacando Clarinete. las longitudes de los arcos. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, acá en la pieza que tengo acá de mi cilindro, yo lo que estoy haciendo que esta longitud que tengo acá, esa longitud, si tuviera los 90 grados, esa parte, longitud a los 90 grados, valdría pi radio La medio. mitad. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo, desenrollar parte de este arco. ¿Sí? ¿Se entiende? Ah, es como que lo dividimos en sus cuadrantes. Ahí está. Exactamente, sí. por ahora lo Ahí- dividimos en sus cuadrantes. Ahí lo Imagínense entendí entonces, más claro. imagínense, Consulta, cuando, por ejemplo, cuando trabajamos con piezas dobladas en cierto ángulo, ¿esto sirve para determinar el largo total de la pieza? sí, podría servir también, si es un arco, sí. Sí. Mira, Bastián, por ejemplo, esta línea verde que acabo de dibujar, esa línea verde, y la tengo estirada, si yo la doblo, voy a llegar a esta parte, Al arco. al arco. Entonces, esa longitud, ¿cuánto vale si llego a los 90 grados? Pi por radio medio. Exactamente, ¿se entiende? Sí, pues ahora Entonces, sí. Ahora si yo sí. tuviera una línea más larga, por ejemplo, de este mismo punto, voy a llegar A allá arriba. 180 tendría que ser pi por radio. Correcto. ¿Se Si fuera más entendió? larga, 3 por pi por radio sobre 2. Y si tuviera 45 grados o si tuviera 30 grados, ¿lo podrían hacer? Exactamente lo mismo, porque Sí, ustedes sí se ya puede. debiesen despejar, hacer una simple regla de 3, sabiendo que 2 pi por r es 360 grados, 45 grados es igual a x.
y podrían despejar. Pierde cuarto. Por ejemplo, ¿sí? ¿Está bien? Si lo dividimos ¿Se en entiende el dos partes. concepto? Chicheñol. Ya, todos, porque nos vamos a ir a Mastercam a dibujar ahora. Ya, entonces, vamos a Mastercam. Ok, Mastercam. ¿Ven Mastercam, cierto? Sí, ¿Ven? profesor. Sí, ya, perfecto, gracias. Entonces, lo que debemos dibujar van a ser, vamos a hacer la misma pieza con mis longitudes. Entonces, vamos a dibujar una línea, y acá importante la dirección, o sea, para dónde va a estar montado mi divisor. Voy a volver un poquito atrás al dibujo este. Acá, por lo general, los divisores están al lado derecho de la pieza. Por lo general, me ha tocado ver casi la gran mayoría en las máquinas, al lado derecho del divisor. ¿Ok? No al lado izquierdo. Déjame dibujarlo en la pizarra. Acá. Si yo tuviera mi pieza, el divisor por lo general está acá, a este lado. ¿Ya? Y esto queda hacia el lado de la contrapunta, o si quieren voladizo, pero siempre al lado derecho está el divisor por lo general. No quita que en algunas máquinas esté el divisor al otro lado. ¿Ok? Ya, vamos a dibujar. Entonces, dijimos que la longitud de la pieza era de 80 milímetros. ¿Sí? 80 milímetros. Y la línea hacia arriba, ¿de cuánto era? Si teníamos diámetro, el diámetro dijimos que era de 50, radio 25, ¿cierto? Y acá yo puedo escribir la ecuación, 2pi por 25 por pi. ¿Cuánto es pi? 3.14. Ya, aquí, 15. sí, acá, cuando uno hace desarrollo de la pieza, o sea, la está abriendo, es conveniente trabajar con 4 o 5 decimales, para que quede el ángulo lo más exacto posible. ¿Ya? Nos da exacto. 3.1416. 14, De hecho, nos da exacto si lo sacamos por 3.14. ¿cómo? Si lo sacamos por 3.14 da justo 157. Ujú. Pero eso da lo mismo. Por eso hay que siempre 16, ¿no es, profe? 3.14, sí, 16 si lo quieren aproximar a 4. O si quieren más, 3.14, 15, 16, 6, 94, como quieran. Pero por lo menos con 4 decimales estamos bien. Entonces, ahí me dio 157,08. ¿Ok? Entonces ya tendríamos dibujado la línea, vamos a tirar la otra línea hacia un lado, y la otra línea hacia arriba. Y vamos a trimar esto. Trimar, eso con eso. Ya entonces tendríamos la pieza dibujada. Ya tendríamos el desarrollo de la pieza. Ahora dijimos que esta pieza tenía dos perforaciones a 180 grados, ¿cierto? ¿Se acuerdan el diámetro y la distancia del borde? Si no me equivoco, en distancia eran 10 y en diámetro 10. 5. Ya, perfecto. Entonces, una perforación iba a estar en los 0 grados, ¿cierto? Entonces vamos a hacer primero un offset de 10 milímetros. 10 milímetros, esa línea, hacia allá. Perfecto. Entonces ya tengo de 5 milímetros y la vamos a dibujar. Ahí estamos. Entonces ahí tenemos la primera perforación a los 0 grados. Y ahora vamos a hacer la otra perforación a los 180 grados. ¿Cuánto sería hacia arriba entonces? Vamos a hacer un offset. Puede ser del punto medio de la línea, ¿o no? De esta línea, ¿cierto? Hacia arriba. O podría ser el punto medio. Hagámoslo por fórmula por ahora.
¿Cuánto sería? 2 por 20, 2 por, no, 2 por 25 por 3.1416 partido en 2. Sí, sería lo mismo que cuando lo que hicimos, que era, porque los 360 grados, ¿se acuerdan que eran 2 pi por r? Los 360 grados. A los 180 grados, ¿cuánto era? 39,25. ¿Ah? 39,25. 39,25. Sí. No, es 180 grados, ojo. 180 grados. Es pi por radio nomás, po. Pi por radio. Ah, yo exactamente. estaba Ah, sacando radio. 90. 3,1415 o 16 por el radio, que era 25. Ahí tendría ya, 78,5. ahí sí, muy bien. Entonces, diámetro 5 en la intersección. ¿Ok? Entonces, esta pieza lo que acabamos de hacer es abrirla y mantener los ángulos, pero los ángulos abiertos, a los ángulos radianes, la longitud. ¿Ya? Logran ver todo que esta pieza fue abierta y estamos haciendo lo mismo que las perforaciones de la pieza que le acabo, del plano que le acabo de mostrar. Yep. Ujú. Ok. Entonces, cuando trabajamos en cuarto eje, este es el procedimiento que nosotros debemos hacer. Entonces, vamos a hacer ahora el programa y los pasos para poder llevar esto, que el Mastercard transforme. Ahora, el Mastercard lo que tiene que hacer, tomar esta información que está abierta y tiene que enrollarla para mostrar la simulación que esto es un diámetro y no es algo plano. ¿Sí? Vamos entonces allá. Vamos a ir a Machine. Voy a guardar primero, antes que pase el llevador. Voy a guardar. Primero. Le puso ejército. Ah, después le cambio. Entonces, vamos a ir a Machine, presa, una presa por defecto. Y vamos a hacer ahora un perforado. Un perforado. Voy a seleccionar, recuerden que yo apretando la tecla C del círculo, obligo a que me muestre o pinche solamente el centro. C de nuevo y el círculo. Y aceptamos. Entonces ya tengo las dos centros de perforación donde lo va a hacer Mastercam. Vamos a abrir nuestra herramienta. Voy a crear, botón derecho, crear nueva herramienta y voy a abrir una broca centro. Ah, ¿me están viendo ahí la pantalla de configuración de herramienta, cierto o no? Sí, profesor. ¿Ya? Entonces, una center drilling. Y voy a seleccionar la que me está mostrando por defecto, no la voy a configurar por ahora, porque eso ustedes ya lo manejan, y las condiciones de corte. Un parámetro, acá que es el tipo de perforación, va a ser una perforación simple, linking parámetro, todo en absolutos, sin esos programas. La profundidad, le voy a dar por lo menos, no sé, unos 4 milímetros de profundidad. Y acá lo importante es que vamos a activar nuestro Rotary Axis Control. ¿Ya? Esta es la opción nueva que no habíamos visto. Vamos, acá lo que está haciendo, vamos a poder activar el cuarto eje con esta opción, el Rotary Axis Control. Y nosotros vamos a activar la opción sustitución de ejes. Sustitución de eje. Y nosotros, ¿qué eje vamos a sustituir? El eje Y. ¿Por qué? Ustedes recuerden que nosotros acabamos de dibujar la longitud de 80 milímetros en el eje X y el desarrollo de la pieza en el eje Y. Entonces lo que va a hacer Mastercard, que toda la coordenada Y la va a enrollar y la va a generar como diámetro, como ven acá en el dibujo. ¿Cuál es el diámetro de rotación? 50. 50 milímetros. 50 milímetros. Y yo debo desactivar, desenrollar. Porque aquí, si yo lo activo, es como que esto estuviera abierto. Y nosotros lo dibujamos abierto. Y quiero que Mastercard lo enrolle. ¿Ya? Por eso debo desactivar esa opción. Voy a aceptar esto. Y acá
vamos a ver la simulación. ¿Qué es lo que hace? Ah, me falta definir el stock de material. Vamos a definir el stock. Stock Z. Esto es un cilindro cuyo diámetro era de 50 milímetros y de longitud 80 milímetros. Vamos a aceptar esto. Aceptemos. Y ahí está configurado el trozo de material. ¿Sí? Entonces ahora se dan cuenta que tengo el tocho de material y tengo el desarrollo de la pieza. ¿Sí? Veamos qué es lo que hace esto. Mastercard. Voy a compartir la simulación. Ahí. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo que está haciendo esto? ¿Se dan cuenta que ella nos perforó en el extremo de la pieza las dos perforaciones a 180 grados? ¿Se logró ver o no? Sí. No Un muy poco. bien. Súper rápido, pero se nota un poco. Ya, a ver si Rápido, bajo la pero sí se velocidad. vio. Ahí va de nuevo un poco más Sí. lento. Y ahí va una perforación. Ahí está girando ya el cuarto eje. Y ahí hizo supuestamente la perforación de abajo. Ahí se está desarrollando. ¿Sí? ¿Ahí sí? ¿Por qué la perforación la muestra por abajo? La simulación de Mastercard, siempre desde la versión que conozco, que siempre el usillo, cuando estamos perforando, fresando, lo hace por abajo. ¿Por qué? No lo sé todavía. Como digo, desde la versión que conozco de Mastercard, siempre el cuarto eje lo hace al lado contrario. ¿Ya? Pero al Solo momento... con cuarto eje. Solo cuarto eje, sí, solo cuarto eje. ¿Ya? Pero después vamos a ver las coordenadas, y las coordenadas vamos a chequearlas de acuerdo a plano para ver si están bien o no. ¿Ya? Voy a cerrar la simulación. Y vamos a ver los códigos, que lo más importante para ustedes son los códigos. Entonces, veamos. Vamos a ir a los códigos y veamos qué es lo que abre. Una consulta, profe. Dígame. O sea, nosotros al momento de dibujarlo en forma de un rectángulo estamos dibujando como el camino de herramienta, que es lo que tiene que hacer. No el camino de herramienta, porque el rectángulo es el desarrollo de la pieza, es como tener la pieza abierta. Es que lo entendí así porque cuando al momento de la simulación como que giró y hizo la perforación El con la otra giro cosa. era el perímetro de la pieza. Ya, entonces cuando dibujamos eso, hizo esa función. Esa función, exactamente. ¿Sí? Veamos acá el código. Tengo ya mi T1 cambio herramienta, G90, X10 positivo. Sí, eso está bien. El I en 0, siempre va a estar en 0. Y acá partí, parece que yo pinché mal, porque aquí debiese haber estado en ángulo 0. Parece que yo pinché mal el punto. Ángulo 0. Este está bien pinchado, este está bien calculado, los 180 grados. ¿Ya? Esto debió ser, por eso es importante siempre revisar el programa. ¿Ya? Pero como le digo, yo me tinca que al momento de seleccionar el punto no fue el punto centro, sino que fue un punto cualquiera. ¿Ya? Por eso me marcó ángulo como 5 grados. 180 grados y se bajó. ¿Ya? ¿Okay? Entonces ahí, esa es la forma que uno tiene de ir dibujando en Mastercam. ¿Sí? Y por ejemplo, les pregunto, ¿qué pasaría si yo ahora quiero hacer un fresado acá? A los 90 grados. Voy a esconder un poco el stock de material. Lo voy a esconder solamente. Por ejemplo, yo entre medio de estas dos perforaciones, o sea, a 90 grados, voy a dibujar un fresado hacia adentro. Un chavedero. O un chavetero, por ejemplo. Entonces yo debiese dibujar, primero voy a hacer un offset a los 90 grados. ¿Cuánto sería la distancia a los 90 grados? Y el remedio. Pi r medio. Entonces, 3,14,
3.1415 por, por aquí hay que hacerlo con paréntesis. Abro paréntesis por 25, cierro paréntesis, dividido en 2. Entonces, esa línea hacia adentro. Perfecto. Y, por ejemplo, el fresado lo voy a hacer de una longitud de unos 20 milímetros hacia adentro. O sea, un offset de 25 milímetros. Y voy a recortar, entonces estoy dibujando ahora sí, es el camino de la herramienta. Voy a trimar esa cosa. Y voy a suprimir eso. Entonces, acabamos de dejar solamente la línea donde va a pasar el fresado. Entonces, veamos qué es lo que hace. Vamos a ver a Toolpath, contorno. Voy a seleccionar por una simple línea. Entonces, el fresado va a partir desde afuera hacia adentro. Abrimos, vamos a seleccionar una fresa, por lo menos de una fresa de diámetro 6 milímetros. Por ahora la estoy poniendo parámetros de mecanizado. Un parámetro importante, la compensación apagada. Eso es importante, porque si no, nos va a quedar desplazado hacia un lado, hacia el otro, y nos va a quedar en otro grado. Nosotros dibujamos justo a los 90 grados al medio. Entonces, compensación apagada. El lean in, lean out, ¿qué me conviene? ¿Activarlo o desactivarlo? ¿Qué cree usted? Desactivarlo. ¿Dónde comenzaba? ¿Dónde comienza la presa a trabajar? Desde fuera de la presa. Justo al medio, ¿cierto? Entonces, yo al Mm. bajar en la pieza estaría chocando, ¿cierto? ¿Se logra ver eso o no? ¿Hay que darle solo entrada y no salida entonces? Exactamente, muy bien. Entonces, yo voy a desactivar estas opciones y voy a alargar, aquí estoy, la longitud, la estoy extendiendo una cierta distancia. En este caso, me está diciendo 4,5 minutos. Yo podría ser menos, podría ser más. ¿Ya? Aquí me está diciendo que un 75% de la herramienta va a estar fuera de la pieza. Entonces, yo en la entrada solamente voy a alargar la longitud, pero yo no podría activar esta opción, porque si no me estaría acortando el fresado. ¿Sí? ¿Qué más? Linking parámetro, la profundidad, de una profundidad final, por ejemplo, de 4 milímetros, todo en absoluto. Me falta activar la profundidad de corte, profundidad por pasada. Por ejemplo, tenemos cada 1 milímetro que vaya cortando hasta llegar a una profundidad de 4, va a ser 4 pasadas. Y lo mismo, debemos activar la opción de Rotary X Control. Rotary Axis Control y activar sustitución de eje. En el eje Y, el diámetro que era 50, desactivo esta opción de desarrollar. Y estos son parámetros importantes, porque como viene por defecto, muchas veces no lo van a desactivar, lo van a hacer y le va a hacer cualquier simulación. No va a hacer lo que ustedes están pensando hacer. Entonces deben desactivar el desarrollar. Acepto. Veamos qué es lo que hizo. Veamos si está bien. Si no, vamos a chequear. La simulación. Ahí está. Isométrico. No es que ahí, como decía Raúl, siempre muestra las presas, pues estuviera por abajo. ¿Ya? Siempre lo muestra así. Por ser negativo. No, si no es porque el Z está positivo hacia arriba. Parece que le puso el signo positivo al pesado, veamos. Vamos a los parámetros mecanizados. 50, 68, parámetros, a menos 4, profundidad, en 1, todo desactivado, está bien.
Está bien. Ok. No es por cómo está tomada la pieza en el stock. Puede ser por eso. No. ¿Acá tú dices? Mm, No, está bien tomada. Porque mira, si yo la pongo al otro lado, mira lo que va a pasar. no, claramente hay muerte segura. Sí, ahí estaría la pieza. No, está bien tomada la pieza, así que no es problema de eso. Ya ahí estaría entonces el primer fresado. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer ahora más fresado entre medio, esto lo hicimos a 90 grados, a 180, 270, ustedes simplemente lo que deben ir haciendo es cambiando o dibujando la línea, pero siempre abierta. Eso es lo más importante de dibujar en Mastercam con cuarto eje. Debo desenrollar la pieza. ¿Ya? Eso es lo que deben tener muy en claro. Y por ejemplo, si yo quisiera hacer un fresado helicoidal, en vez de dibujarlo recto como esto, tendría que dibujarlo inclinado. Pero eso lo vamos a complicar un poco más para las próximas clases. Por ahora, dejemos que vamos a hacer perforaciones y fresados. ¿Ya? Eso es lo que más me interesa que puedan hacer. Consulta, profesor, el cuarto eje normalmente se trabaja como un subprograma, digamos, como lo estoy viendo ahora. Por lo general no lo he visto. Bueno, sí, una vez he visto trabajar con subprogramas, pero era un poco más largo el programa. Quedaba con muchas coordenadas, No sé si, digamos, por ejemplo, cuando si tenemos que hacer un mecanizado de una pieza, digamos, en la parte frontal, ujú. y justamente necesito mecanizar el cuarto eje, ¿lo puedo mecanizar también en el cuarto eje mismo? Sí, se podría. Sí, Ah, ya. sí se puede. Sí, no habría problema. Ya, entonces, eh, lo que quiero que puedan hacer con sus Mastercard, y me van preguntando las otras piezas que están en el aula. Yo les dejé varias piezas, se las voy a compartir. Esta es la pieza que acabamos de hacer. Acá tengo otra pieza con dos fresados. ¿Sí? ¿Logran ver la vista? ¿Se logra ver o no? Sí. Sí. Ya, entonces tengo dos fresados a 180 grados, profundidad o entre cara de fresado de 42 milímetros, con una fresa de 6 milímetros y una distancia de 45 milímetros, pero no de fresado, sino a la distancia contraria. ¿Ya? Profe, Dígame, ¿qué es esto? es un... Ah, porque al ver esta pieza vista desde la vista superior, yo tendría que... A ver, te la dibujo acá. Dibujemos esta pieza. ¿Ese es el radio de la fresa, no, profe? Trae la fresa va a quedar así. Ese radio que está acá al costado es lo que tú estás viendo acá. Esa distancia o esa línea sería la mitad ahí. Ah, ok. ¿Sí? Ya. Visto del otro costado sería así. Y visto de arriba, yo veo el radio. ¿Sí? Eso es lo que está mostrando esa parte. Ya entonces ahí tengo una figura, que podrían dibujarla. Ya tengo otra figura acá, que vienen tres fresados a 120 grados. ¿Sí? Las mismas dos perforaciones. Y a 120 grados los fresados. Ya tengo otra pieza que es muy similar a la otra. Bueno, es la misma, pero cambia la distancia. Y otra pieza acá, ya pero con los fresados que están entre medio de la pieza, no parten del comienzo. ¿Ya? Ahí estaría la distancia. Entonces, ahí tienen tres piezas para ir practicando. Si quieren, vayan haciéndolo y me van consultando si van teniendo dudas. Hagan la primera, parta con la primera. Lo más importante es partir con esta misma, pero háganla ustedes. ¿Sí? Y como les digo, Profesor, una pregunta. ¿Mm? Como en este caso que es una perforación pasante, ¿Mm? es necesario hacer broca centro por ambos lados, no en un solo lado y después la siguiente broca que pase completa. Mira, va a depender del diámetro de la pieza. Por ejemplo, ya este es un diámetro 50.
Si el largo de la broca me da hacer las 50, la podría hacer de una. Pero siempre teniendo en consideración que si esta pieza lleva pasadores por por ambos lados de la pieza, esto no me podría quedar totalmente a 180 grados porque la broca se va a ir desviando, va a tener una leve desviación. Y si es crítico que esto sea 180 grados justo, yo aconsejaría hacerlo por ambos lados. Una parte y después me encuentro por el otro. Y voy a asegurar que esto realmente, si está totalmente alineada la pieza y centrada la pieza en el divisor, te va a quedar a 180 grados. Pero si lo haces de una, imagínate si este diámetro 50 fuera un diámetro de 100 milímetros, o 150 milímetros, 200 milímetros, ahí obviamente no tendría una broca primero tan larga y tendría que hacerla en dos partes. Y con mayor razón, si la quiero, o si tengo una broca larga y la quiero hacer de una, la desviación cada vez que va entrando, se va a ir desviando, entonces nunca me va a quedar en los 0 y 180 grados. Si no me es crítico, Hace unos 90. más o menos, va a quedar media doblada. Pero si no es crítico, que algo calce justo en 0 y 180 grados, se podría hacer perfectamente, de una sola pasada. ¿Sí? Ya lo resuelvo, gracias. Ya, entonces, todos tienen Mastercard, ¿no? ¿Sí? Entonces, quiero que ahora empiecen ustedes a lo que acabaron de ver, tratar de llevarlo a hacerlo ustedes mismos, ¿ya? Porque no saco nada con seguir dibujando, porque ya la base es la misma. Es siempre lo mismo que están haciendo. Primero, tengo el diámetro, lo desenrollo. Lo tengo abierto, ok, empiezo a dibujar dónde van a ir las perforaciones. Después después estando ya en el Mastercard, debo activar la sustitución de eje del eje Y, eso es importante, sustitución del eje Y, y activar la opción de diámetro y desactivar la opción de desenrollar. Esos parámetros son importantes que lo pueden hacer, si no, no lo va a hacer. No lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, si quieren ir dibujando y me van compartiendo sus pantallas cuando estén teniendo dudas, para que ir entre todos, ir resolviendo los problemas que vayan surgiendo. Pero quiero que vayan dibujando. Tenemos de aquí hasta las 9:30, como le digo, a las 9:30 tengo un examen de título, pero de aquí tienen para poder practicar y después ustedes tírense solo haciendo las otras piezas, ya teniendo esta base hecha por ustedes. ¿Sí? Si quiere uno ir dibujando y va compartiendo la pantalla mientras va dibujando y lo va apoyando entre todos, como quiera. Dígame, Juan. Respecto a la tarea del miércoles, se supone que el tocho de material que hay que ocupar en las simulaciones de Mastercam son los tochos que estaban, los que había dado usted, ¿o no? La medida que era un diámetro de 140, parece, y el otro era de 250, un cuadrado de 250 por 250. ¿Sí? ¿No? Sí, eso. Ah, ya. Pero, profesor, en el caso de que, como nosotros hacemos una matriz, no hay esas limitaciones de diseño, ¿o no? ¿Cómo, disculpa? Porque esas limitaciones eran por la toma en la máquina inyectora. O eso entendí yo, por lo menos. La distancia final, ¿cierto? Para que pase el molde. Claro, para que el molde entre en la inyectora, pero como la nuestra es una matriz. Si eso lo vamos a hacer físicamente, exactamente, sí. Uno tiene limitante ahí, pero, como digo, uno siempre tiene que ver esa distancia de acuerdo a la máquina que va a utilizar. Ya. Sí, son limitantes de diseño. Pero ¿Profe? como estamos haciendo diseño, ustedes, bueno, pues si lo hacen más grande no pasa nada. Profe, subió los archivos al aula, ¿no? Sí, lo No los subí, pillo. No los pillo. ¿no? ¿Quién los vio? ¿Leonel, Juan? ¿Algo los vio, no? En el final, Al final. en el taller de producción de molde y matriz. Clase ¿A lo mejor está en la otra ejercicio. asignatura? No, está allá. ¿Sí? ¿Taller de producción de molde y matriz? Clase Al final. Ah, ¿Leonel? ¿Quiere compartir su pantalla mientras va dibujando, no?
Yo le enseñaba en clase 1, clase no sé cuánto, se llaman así los Bueno, si usted quiere. Ya. Yo lo encontré. Gracias, Javi. Ya, Leonel, vamos dibujando. Y ahí si quiere vaya explicándome a sus compañeros si les quedaron dudas. Leo, estoy obligado a enseñar, ¿no? Ahí busqué yo, nada que ver. Futuro profe de la Santa María. Sí, futuro profe. No, de No, mi colegio. del Nada más que eso. colegio, del colegio allá de la. Lo Mm. están esperando ya en el colegio, así que con mayor razón practique. Ya, entonces, longitud. ¿De cuánto? Aquí es 2, 6. Pusiste doble por. Me pasan de la mano así. Ya. Por 25, perfecto. Ya. Podría agarrarme problema dibujando un rectángulo al tiro, ¿no? Sí, totalmente. Como le digo, yo le enseñé diferentes formas para dibujar. Usted va buscando después la forma más fácil. Ahora yo se lo hice del método carretero, para hacerlo paso a paso para que vayan entendiendo la forma. Ustedes después ya van haciéndolo, hacen un puro cuadrado con la longitud y se acabó. Como le digo, siempre yo le enseño las dos formas, la forma lenta y la forma rápida. Y ustedes pues ya se van mezclando las formas. Yo ahí tengo uno y el otro sería. Sí, esto. ¿Va entendiendo lo que está haciendo Leonel, no? Y los 180 eran. Explícame por último. No sé, no lo estoy viendo. Ya, esa formulita no se lo olvide, por si acaso, chicos. Acá lo que está haciendo el Leonel, ya yo le voy traduciendo. Entonces, muéstrame el dibujo un poquito, Leonel, porfa. Ya, entonces, el Leonel lo que está tirando las líneas de fresado, mientras lo primero está haciendo líneas de fresado. O sea, la longitud, que era de 80 menos 45, ojo Leonel, que era 80 menos 45 el largo del fresado. No, de veras. Ya, 80 menos 45, porque nosotros estamos tomando el X al principio de la pieza. ¿Ok? Entonces, Leonel dibujó una línea primero en 0 grados y después a 180 grados. Eso es lo que está haciendo. Dale nomás, Leonel. Pero era la línea, la longitud de la línea no era 45. 80 menos 45, perfecto. Los 35 milímetros. Y ahora, esa línea, que sería a los 0 grados, la va a tirar a los 180 grados. 5, 10. Ya, entonces ahora va a dibujar el centro de perforación. Y el centro de perforación estaba a los 10 milímetros y ahora a los 90 y a los 270 grados. Ah, se me olvida que primero se pone esto. Los 90 era pi por el radio dividido en 2. Y entre paréntesis, eso. Perfecto. Ok. Y ahora a los 270 grados, que era 3pi por r dividido en 2. En paréntesis. Y ahí tendríamos los 270 grados. ¿Está bien eso? Creo que le faltó algo. Me pasó. Paréntesis. Me falta el radio. 3pi por radio. 3pi por r dividido en 2. Eso sí que sí. Ya, entonces lo que acaba de hacer va a ser los centros de perforación de diámetro 5 milímetros, perfecto.
eso, que intersecte justo, porque a mí no iba ahí, Leonel, iba a los A 90 ver. grados. A los 90 grados. Ahí sí. Ya. Ya, Entonces, borra la línea donde están los círculos para que no confundía a tu compañero. Esa y la de 90. no pasa nada. Sí, Esa. esa. Ese. Entonces, para todos, la pieza está desenrollada con dos perforaciones, a 90 y a 270 grados. Y los fresados están a 0 y 180 grados. Eso es lo que acaba de dibujar Leonel. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen duda o no? Chicos, Juan, No, Javiera, Bastián, Damián. Profesor, oiga, pero uno lo puede hacer al revés, ¿cierto? Partir con la perforación en el 0 grado. Sí, perfectamente, sí. Ah, ya. Podría partir con las perforaciones y entre medio van a estar los fresados. También es válido, no hay ningún problema. Porque Cuando la son pieza como es totalmente simétrica, cilíndricas, igual es como... cuando son totalmente cilíndricas da lo mismo, pero cuando, por ejemplo, tienen, por ejemplo, no sé, un hexágono o es un engranaje o algo así, ahí sí es ahí es importante importante, ir sobre bien todo los ceros. hay una pieza que le acabo de pasar que tiene perforación y fresado. Si yo no parto o pongo en cualquier lado, podría quedar un fresado entre medio de una perforación. Ya esta pieza como es simétrica no pasa nada. Ya, pero hay piezas que tienen relación los fresados con las perforaciones. Creo que en la última pieza, la que tiene los fresados más cortitos, entre medio, esa tiene que ir relacionada. profe, lo que le pasó en delante de que empezó de muy arriba me parece que es por el top of stock o algo así, ¿o Ah, no? puede ser, sí, ¿verdad? No lo dejé en cero. Sí, Déjalo ¿qué en dice eso? stock, top stock en cero, sí, tiene razón. Y ahí dale la profundidad, que era, Un día son 50, son 22. son 6, son 3 milímetros, ¿o no? Sí, menos 3. ¿Está bien o no? 42, 50, son 8. Ah, era menos 4 milímetros la profundidad fresado. Lo corregimos al tiro. Ok. Voy a dejar listo. El profe es más didáctico que el Sí, ya. Leo y Anda más más lento, más comunicativo lento. no hay. Leonel, va Es que muy rápido. yo soy de trabajar yo solo. No, Se no, nota. sobre todo si quieres trabajar después en el colegio, tienes que Conmigo, Imposible. rey. ir explicando. Será después. Será después. Pero por último habla, po, así como, hola. Hola, soy Leonel. Ya, quédate, a ¿No te ver, parece suficiente tener que profundidad. hacer un video explicando el otro? Ahí ¿Un sí. fideo? Un El video. video explicando el simulado en CNC. Como Leo, profe. Como Julio Profe jugando gol. Ah, tienes que No, hacer también no. el video por si acaso. Oiga, profe, ¿es necesario hacer ese video? Sí, ¿No, sí, es profesor? necesario. Quiero que lo hagan porque quiero que ustedes ya vayan preparándose, una para hablar por cámara y lo otro que le va a servir como un tutorial para ustedes. Eso me interesa. Ya, a ver, veamos la simulación. ¿Se dan cuenta que siempre en todos los másteres que aparece lo mismo? Fresados por un lado o Ah, la me faltó herramienta la por abajo. operación final. Sí, bueno, Me ahí faltó la operación final. ahí se dan cuenta que tienen los perforaciones y los fresados, ¿ya? Desenrollando la pieza. Profesor, una Dígame, pregunta. ¿Cómo era la fórmula para los 270 grados? 3pi por r dividido en 2. Ya, gracias. Mire, después deja de compartir porque les voy a enseñar una fórmula para que En mi no se lo tablet. olvide nunca más. Sí, me faltó poquito. 50, ya, perfecto. Y se supone que ahí debería estar completo. Sí, sí. Veamos. Very good. Sí, Ultra rápido. Ya, impecable. Ya voy a compartir la pizarra de nuevo.
Voy a borrar todo esto. Borrar todo. Entonces, dijimos que 2 por pi por el radio, esto va a ser igual a ¿cuánto? ¿A cuántos grados? 360. 360 grados. Ya puedo generar una cierta relación. Si yo tengo, por ejemplo, ¿cuánto dijiste? 270 grados, va a ser igual a ¿cuánto? X longitud. Entonces ya con la simple regla de 3, ustedes podrían desarrollar esto. Podrían sacar el ángulo que ustedes estimen conveniente. Entonces, yo voy a pasar multiplicando los grados hacia arriba, lo divido por 360 y me va a dar mi longitud en X, que sea a 270 grados. Entonces, para que no se aprendan de memoria lo que acabamos de dibujar, si se lo aprenden genial, porque no es tan complicado. Pero si no, apréndanse esta solamente, que 2pi por r, que la longitud completa es 1360 grados. Y el ángulo que yo estime conveniente calcular va a ser igual a X. Y esto ya ustedes ya podrían despejarlo. ¿Se entiende mejor así o no? Sí, profesor. Gracias. Para que logren desarrollar cualquier ángulo, porque después había otro ejercicio, creo que está a 60 grados. ¿Ya? Y 60 grados no lo pusimos en delante, porque pusimos solamente los cuadrantes, 0, 90, 180 y 270. Entonces, si quieren sacar un ángulo entre medio, un 60, un 30, un 45 grados, o el ángulo que sea, háganlo de esta forma. Y el valor que les da es la longitud del arco. ¿Sí? Profe, ¿Ah? Profe, si me pongo pillo y hago una perforación y después ocupo el comando Rotary Toolpath y le doy los grados que corresponden. También es válido. Como les digo, por ahora estoy enseñando la base. Después ustedes van buscando la forma más fácil de hacerlo. Pero quiero que tengan la base clara. Porque si le empiezo a enseñar de inmediato y no saben de dónde nace todo esto, se van a complicar. Por eso quiero que sepan de dónde parte, cómo lo estamos desarrollando la pieza. Sabiendo esto, ya pueden hacer la pieza que ustedes estimen conveniente en forma recta, porque después vamos a hacer en ángulo helicoidal. Si ustedes ya se quieren poner a practicar y ponerse un poco ingeniosos, por ejemplo, le voy a hacer tengo el desarrollo de mi pieza, y nosotros dijimos que al momento de fresar en forma derecha, va a ser mi fresado recto, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si ahora yo dibujo mi línea así? ¿Qué se imaginan que va a estar pasando? Me despiden. ¿Ah? Me despiden. Eso es una espiral. Va a ser una hélice, ¿cierto? Entonces, el ángulo que está formando... Engranajes. Un engranaje helicoidal, muy bien, ¿ya? Para allá estamos apuntando. Entonces, este ángulo, por ejemplo, va a ser el ángulo de desarrollo de la hélice. Vemos si está a 45 grados la hélice, ok, voy dibujando toda esta línea una cierta cantidad de veces y voy a tener Lo vamos a tener que hacer un hilo manual. de muchas entradas. Y se lo voy adelantando. Si la línea va hacia arriba, es una hélice a la derecha. Si yo hago el mismo rectángulo, el mismo desarrollo de la pieza, perdón. ¿Eso no depende de hacia dónde se enrolle en el Mastercam? También. Pero si yo empiezo a dibujar líneas hacia abajo, va a ser un hilo a la izquierda. ¿Sí? Entrada a la derecha, lo que está acá, esta, a la derecha, esta, y esta a la izquierda. Esa es la única diferencia entre una y otra. Entonces, ya pueden en su mente, quiero que empiecen a imaginar cómo podría quedar esto, y ustedes practíquenlo. Primero, hagan los dibujos en forma derecha, todos rectos, con las perforaciones, y después vayan mezclando. Podrían hacer un fresado helicoidal con perforaciones entre medio. Ahí vayan imaginando cómo podrían ir dibujando estas piezas. Por ejemplo, si yo entre medio de estos fresados, acá, hago una perforación.
¿Sí? Entonces, las líneas que estoy dibujando acá, recuerden que siempre la compensación va pagada. La fresa va a trabajar desde aquí hacia adentro, va siempre al medio. Eso es lo importante, nunca trabajen por compensación, porque le va a quedar en Sí. otro ángulo. No le va a quedar en el ángulo que ustedes tienen conveniente. Y las perforaciones van a quedar entre medio, por ejemplo, de los fresados. ¿Sí? ¿Se ¿Dónde logra aprendió imaginar esto, eso? profe? ¿Sí? Genial. Gracias. Dígame, Bastián. ¿Dónde aprendió esto? ¿Lo aprendió afuera o ¿Afuera? hacía la mala? ¿A la mala? Sí. Qué Yo bien. se lo estoy enseñando a usted a la buena. O sea, sí, ¿Ya? puede ser a la buena. Lo que aprendí afuera, se lo estoy aterrizando para mostrárselo del por qué, porque yo también cuando lo aprendí, no lo aprendí del por qué, de dónde venían estas cosas. Lo aprendí porque era así nomás. Pero después ya aplicando, entendiendo más que nada, aplicando las matemáticas, empecé a entender del porqué del desarrollo de la pieza, por qué era el 90 grados, por qué era el 30 grados, empecé a dar vuelta y a entender la lógica de dónde venía. Por eso le enseñé a ustedes, partí enseñándoles el desarrollo de la pieza, los 360 grados, a qué correspondía, que era la longitud del perímetro, los 180 grados, le enseñé la base. ¿Ya? Eso es lo que acabo de transmitirle hoy día, que es la base donde nace esto, porque a mí no me lo enseñaron de esta forma, ni siquiera me lo enseñaron. Lo empecé a ver, veía los programas, pero no entendía por qué eran esas longitudes o esa distancia. Así que por eso ahora se lo estoy enseñando a usted a la buena, para que el día de mañana, cuando si les toca la oportunidad de trabajar por cuarto eje, sepan de dónde viene y que pueden desarrollar la pieza que ustedes estimen conveniente de esta forma. ¿Sí? Sí, por eso ahora quiero que practiquen, quiero que suelten la mano, porque no saco nada con yo dibujarla, o Leonel, que también se la sabe cómo dibujar. Quiero que ustedes suelten la mano y dibujen y vayan entendiendo la lógica de esto. Como digo, si alguien quiere compartir su pantalla y me va mostrando lo que va haciendo, genial, y lo vamos haciendo. ¿Sí? Profe, Diga, escucha, ¿cómo lo explico? explíqueme, Dale. con la pantalla si quiere. Y ahí le estoy pasando una broca centro para después pasarle la otra broca que va a ser la perforación transversal. ¿Ok? Esa línea amarilla es como una zona de seguridad, por decirlo de alguna manera, ¿o no? Porque, por ejemplo, si yo me voy aquí a Toolpaths, el parámetro, la base del stock, o sea, la superficie, se supone que es 25. Por defecto me lo tiró a Sí, esa coordenada. pero acá, si mal no me equivoco, Leonel, y ayúdame, lo dejamos en 0 grados, ¿cierto? Lo dejamos en cero En nosotros. 0. Porque Ya. lo que está haciendo acá Mastercam, que la superficie de arriba, ahí va a estar tomado el Z0, en la parte del diámetro de la pieza, la parte más alta de la pieza, ahí va a estar el Z0. Por eso, ¿se acuerdan cuando Claro. dibujé la pieza y puse mi coordenada en la parte superior? ¿Se acuerdan cuando dibujé las coordenadas? El sí. Z estaba hacia arriba, el X a un lado, el Y hacia el otro. ¿Sí? Sí. Ahí- Ya, sí. ¿Sí? Mi stock de material ahí está en 0. Y el retract es la distancia que va a subir la pieza o la herramienta cuando gire. Claro. Ese retract es importantísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que yo tengo la mordaza del divisor muy cerca de la pieza donde va a perforar. Entonces yo tendría que subir para que girase y bajar, para que la herramienta no choque con las mordazas. Una medida de seguridad, ¿cierto? Es una medida de seguridad completamente, sobre todo los divisores, y tiene que estar ahí activo el G98, nunca con G99, porque podría chocar cuando gire, podría chocar en las mordazas. ¿Qué anda buscando Juan? Eso era, profe. Gracias. ¿Y el Axis Control lo activó? Sí. Ya. Y desactivó el Mira, desarrollar. Perfecto. Sí. Súper. Ya, genial. ¿Cómo van los demás? ¿Van bien o no? Guarda Sí, profesor. solamente el número 1, después sigue avanzando, vayan haciendo todos. Quiero que después el tema de los fresados, y después practiquen cómo les queda con una línea inclinada, oblicua.
profe, ¿Cómo? tengo otra consulta, pero no es respecto a este trabajo, sino que es respecto al otro del día miércoles. Pero también es con Mastercam. ¿Ya? Quiero copiar la... espérese. Ya. Los demás están dibujando en la pieza, ¿no? Hay Jürgen que lo veo, Damián. Sí, profe, me falta la perforación pasante que es ¿Sí? listo. Ya Vale. hice las brocas centro Ya, y lo ¿está fresado. funcionando así o no? Sí. ¿Sí? Los demás, que por ahí están acallados, el Bastián. Sí, profe, yo ¿Sí? también. Genial. ¿El Bruce también? ¿Javiera? Todo bien, por ahora. ¿Todo bien? ¿Y el Torrejón por ahí? ¿Manuel? ¿Raúl? ¿Muñoz? ¿Están ¿Todo bien, callados? Yo profe? la estoy recién empezando a dibujar, profe. Ya vale. Así que practiquen, practiquen. Voy a dejar de grabar porque así le puedo subir el video al tiro.